Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 1 de mayo, en esta quinta semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y empezamos este mes de mayo, el quinto mes del año del Señor 2024. Empezamos con nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestro servicio, nuestros estudios y todo cuanto hagamos, nuestros proyectos. Lo empezamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de María Santísima, nuestra Madre. Así consagramos todo el mes de mayo, también mes de María, pues le recordamos como Nuestra Señora de Fátima. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia el 1 de mayo a San José Obrero. Al instituir en 1955 la fiesta de San José Obrero, el Papa Pío XII quiso ofrecerle al trabajador cristiano un modelo y un protector. En el radiomensaje navideño de 1942 había dicho: todo trabajador tiene una dignidad inalienable y al mismo tiempo un íntimo lazo con el perfeccionamiento de la persona, noble dignidad y prerrogativa que de ningún modo humillan la fatiga y el peso que hay que soportar como efecto del pecado original, en obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Cristo mismo quiso ser trabajador manual, pasando gran parte de la vida en el taller de José, el santo de las manos encallecidas, el carpintero de Nazaret. Pocos años antes que San José abriera su humilde taller, Cicerón escribía: tienen bajo oficio todos los artesanos, porque en un taller no puede haber nada decoroso. El filósofo Aristóteles había sido más categórico, preguntándose en el primer libro de la Política: ¿se deben enumerar entre los ciudadanos también los obreros mecánicos? La respuesta la dio Cristo con su ejemplo, pues quiso compartir la vida del obrero junto a José, y nos viene de la toma de conciencia del mismo movimiento obrero, que en este día celebra la fiesta del trabajo y las conquistas en el campo social, sindical y económico. En el manual de la Acción Católica Italiana se lee: desde el punto de vista cristiano, el movimiento obrero no es sino una forma del movimiento general de elevación de la humanidad. Un aspecto especial de este fenómeno general de su vida, oculto en las parábolas de los talentos. Para subrayar la nobleza del trabajo, la Iglesia nos propone a la meditación a San José Obrero. La fiesta de hoy reemplaza la del patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal, prescrita por el Papa Pío IX en 1847. Pío XII y Juan XXIII rindieron homenaje a este maestro ejemplar de vida cristiana, al hombre trabajador honesto, fiel a la palabra de Dios, obediente, virtudes que el Evangelio sintetiza con dos palabras: hombre justo. El Papa León XIII escribía en la Rerum Novarum: los proletarios y los obreros tienen derecho especial de recurrir a San José y a imitarlo. En efecto, José, de estirpe real, unido en matrimonio con la más grande y la más santa de las mujeres, considerado como el padre del Hijo de Dios, pasa su vida trabajando y obtiene de su trabajo de artesano todo lo necesario para el sustento de la familia. Pidamos pues el día de hoy la poderosa intercesión de San José Obrero, Padre de Jesús y modelo para todos los trabajadores. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer.
Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos empezando un nuevo mes. Este 1 de mayo, pues es el inicio de este quinto mes de este año del Señor 2024. Por eso consagrémosle al Señor todo lo que hoy hagamos, lo que empecemos en este mes. Recuerden que este mes también es el mes de Mamá María. Así es, celebramos precisamente algunas advocaciones de Nuestra Señora durante este tiempo, durante este mes de mayo, mes de María. Así que le pedimos a ella que esté siempre con nosotros e interceda por nosotros. Sobre todo la recordamos el 13 de mayo, ¿verdad? Como Nuestra Señora de Fátima. Bien sabemos que ella está intercediendo por cada uno de sus hijos. Y hoy pues no será la excepción. Ella siempre está con nosotros, ella siempre nos bendice, ella siempre nos acompaña, ella siempre intercede. Qué importante es saber que nuestra Madre está pendiente de cada uno de sus hijos y nos exhorta a que amemos a su Hijo Jesús. Por eso también le recordamos. También el 20 de mayo, por ejemplo, celebraremos a María, Madre de la Iglesia. Así es, la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, por ejemplo. Así que, ya vieron, es un mes netamente mariano, un momento muy especial para orar con el Santo Rosario. ¿Y saben cuántas gracias obtiene un cristiano que reza el Santo Rosario? El Señor le escucha, el Señor le bendice, el Señor le provee, el Señor le asiste, el Señor le reconforta y el Señor lo sana incluso de su achaque espiritual y, ¿por qué no?, de su achaque físico. Y claro, el Señor defiende de Satanás. ¿Por qué? Porque el mal no quiere que recemos, no quiere que oremos. Por eso este mes será pues también para nosotros un reto y una oportunidad, ¿por qué no decirlo?, para hacer oración. Oremos con el Santo Rosario. Hoy también vale la pena hacer una breve meditación sobre los textos bíblicos que nos estamos dando cuenta que existen, ¿verdad? Y que se nos dan. Por ejemplo, el tema del Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en donde encontramos el famoso Concilio de Jerusalén. Sí, aquellos hombres que tenían alguna dificultad entre las comunidades de los cristianos nacientes, en este caso Pedro, Pablo y Bernabé allá en Antioquía y también en los países, en los pueblos paganos que están recién evangelizados, como de este otro lado aquellos judaizantes y los apóstoles que se encuentran en Roma, en Jerusalén, y que se da el famoso Concilio de Jerusalén. Y entonces se aprovecha para proveerle a Pablo y a Bernabé para que vayan a este viaje, para encontrarse con los apóstoles, con los presbíteros de la iglesia, y se reúnen en el primer gran concilio de la iglesia, y ahí está en todo el texto del capítulo 15, para llegar a un consenso. Qué importante es saber escuchar la voz de Dios a través de la iglesia. Ahí lo dice el texto del libro de Hechos de los Apóstoles. Escuchemos a Dios. Por eso qué hermoso saber que a través de la iglesia que Él mismo ha instituido, que Él mismo ha iniciado, ha constituido en San Pedro, pues la iglesia siga este mismo caminar. Por eso qué importante saber que aquel que es custodio de la iglesia es San José. Por eso hoy San José Obrero le recordamos y le pedimos su poderosa intercesión. Qué hermoso es estar a la sombra de aquel que cuidó a Jesús, de aquel que le enseñó a Jesús pues a ser quien fue. También hoy el texto de San Juan capítulo 15 del 1 al 8 nos recuerda un pasaje muy importante. La vid y los sarmientos. La vid y la verdadera vid es Jesús. Dios nuestro Padre es el viñador. El Espíritu Santo es la savia, es quien nos da esa fuerza, nos alimenta. Y claro, los sarmientos somos nosotros, es decir, las ramas, que debemos de dar fruto, porque si no damos fruto, dice el texto, nos arrancan, nos podan y nos echan al fuego. Pero necesitamos estar purificados.
Qué importante es saber que cuando uno creció, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Veía en el campo el tema de ir a podar toda aquella maleza que estaba alrededor de la milpa que daba el maíz o del frijol, ¿verdad? O de cualquier tipo de artículo, en este caso de materia prima, artículo del campo, ¿verdad? Sí, bien sea una fruta, una legumbre, hay que quitar todo lo malo, la maleza que está alrededor, hay que podarlo, hay que mover la tierra, hay que echarle abono, hay que ponerle agua, hay que cuidar esa planta, ¿para qué? Para que dé bastante fruto. Lo mismo pasa con nuestra alma. Si no cuidamos nuestra alma, si no la podamos de aquellos males, de aquellos pecados, de aquellas actitudes que tenemos, si no la regamos, si no le ponemos abono, si no le ponemos nuestra oración, nuestras visitas al Santísimo, si no le echamos este antídoto que nos libra del pecado, que es la confesión, si no comulgamos, ¿cómo se va a alimentar? ¿Cómo le vamos a echar agua? ¿Cómo la vamos a alimentar? Necesitamos hacer esto, ¿para qué? Para estar fuertes, firmes y para estar unidos a Cristo, para no ser arrancados. Y por eso permanezcamos en Jesús. Y hay una palabra que se repite constantemente hoy en el texto: permanezcan, permanecer. Es un verbo muy, pero muy activo, permanecer. Pareciera como si fuera quedarnos de brazos cruzados, estar no muy atentos, pero no, la palabra permanecer es difícil, porque no es estar estático, es una palabra en movimiento, es una palabra en activo, por así decirlo, ¿verdad? Es una palabra que nos invita ¿a qué? A que tengamos una actitud auténtica cada día, permanecer en Cristo. ¿Qué significa? Dar buen ejemplo, no ser una persona desagradable a Dios, una persona de testimonio de fe con mis actitudes, con mi oración, con mi servicio, como ejemplo de vida, con mi forma de vivir, de tratar a los demás. Vean cuánto supone la palabra permanecer, permanecer en Cristo, imitar a Cristo. Por eso hoy estamos invitados a permanecer. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia y tratemos de vivir según lo que nos pide el Santo Evangelio. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.